El tema de hoy, hermanos, se llama ¿cómo debemos dar? Amén. Es acerca de la ofrenda, de la limosna, de ayudar. Amén. Para que todo lo que hacemos, hermano, debemos de hacerlo con sabiduría. Amén. De la forma que le agrada al Señor. Amén. Porque también es, por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que debemos de dar sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Imagínense, hermanos, que una persona que canta llega tarde al concierto. ¿Qué va a pasar, hermanos? Ya no lo van a volver a contratar, ¿verdad? Nosotros, así fuera el concierto más grande que haya aquí en la tierra, hermanos, a final de cuentas es terrenal. Pero este concierto en el que estamos dándole la gloria a Dios es celestial, hermanos. Amén. Amén. Y nuestro Dios se merece lo mejor de nosotros. Amén. 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 Desde un día antes debemos de estar preparados. Debemos de calcular nuestros tiempos, hermano. Hay veces que nosotros queremos llegar a la hora. Y por querer llegar a la hora, ¿saben qué pasa? Llegamos tarde. Porque queremos llegar a la hora. No, hermanos. Nosotros debemos de procurar llegar a tiempo. Y para llegar a tiempo, tenemos que estar listos antes. Amén. Así puedes llegar a la hora o puedes llegar un poquito antes. No pasa nada. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Porque es para Dios, hermanos. Imagínense, hermano, para Dios tenemos que dar lo mejor. Amén. Y vamos a hablar acerca de el dar. Vamos a leer primeramente Deuteronomio capítulo 16, versículo del 16 al 17. Gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Deuteronomio 16, del 16 al 17. Fíjense cómo dice, hermanos. Dice aquí: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Es la ofrenda, amén. La ofrenda dice que era en esas 3 fiestas. Sí, pero no es como un regalo, hermanos. Amén. Amén. Una ofrenda voluntaria, pero es como que en esa ofrenda vamos a hacer lo mejor. Es como cuando a alguien le llevas un regalo. Eso es una ofrenda. Amén. Y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo según que Jehová nos haya prosperado. Según el Señor nos haya dado a nosotros. Amén. Muchos de los que, por ejemplo, antes vivíamos en los deleites del mundo, sabemos cuánto nos gastábamos en un deleite. No sé, en un paseíto, en una comida. Y imagínate si nosotros en el mundo hacíamos nuestro mejor esfuerzo y para Dios no nos esforzamos. Es como, por ejemplo, cuando
En el catolicismo pues les cobran por todo, ¿no? Y tienen que pagarlo, por ejemplo. O les piden una cooperación, ¿no? De tanto dinero por la fiesta que van a festejar, ¿verdad? Y muchas de las veces la gente lo da. Entonces, ¿cuánto más no haremos para nuestro Dios, hermanos? Amén. La ofrenda es aparte, por ejemplo, los que han hecho como un voto de dar el diezmo. Sabemos que no es obligatorio. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo ese favor inmerecido. Amén. Y no damos como por ley, damos por agradecimiento, por amor. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 3 al versículo 4, para que vayamos entendiendo acerca de este tema. Fíjense cómo dice. Mateo capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. Amén. Fíjense cómo dice. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Por qué? Porque la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Mateo 10:8, perdón, ¿me equivoqué? 10:8. Lo dije mal, perdón. Amén. 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Eso es parte de lo que Dios nos da. Nos dice que nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y porque somos hijos de Dios hay poder en nosotros. Amén. Y el poder que nos ha dado es para que nosotros se lo demos a aquellos que lo necesitan. Amén. Si una persona está enferma, tú puedes orar por él. Lo único que necesitas es creer que Dios está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. Dios está con ustedes. Ustedes pueden orar por una sanidad, pueden dar una palabra. ¿Qué palabra van a dar? Pues lo que han escuchado, lo que han leído acerca de la palabra de Dios. Amén. Porque hay muchas de las veces que la gente pues ayuda a la gente, pero pues no le habla de la palabra de Dios. Eso no va a ayudar de mucho. Amén. Lo que más realmente va a ayudar es que les hablemos acerca de el Evangelio, hermanos. Amén. Entonces, eso también tenemos que saberlo dar. Imagínense, hermanos, compartimos las enseñanzas y ahí salen todos los que comparten, hermanos. Compartimos y ni siquiera, imagínense, muchos se la pasan ahí conectados mucho tiempo y no comparten la palabra, no comparten las prédicas que se están dando para que los demás pues las vean. ¿Por qué? Porque muchos tienen que salir del cristianismo de la secreta. Todavía son cristianos secretos. Todavía les da pena, les avergüenza decir que son hijos de Dios, que la gente se entere que son hijos de Dios. No, hermano, la Biblia dice que el que se avergüence de Él, también Dios se avergonzará de nosotros. Si nosotros lo negáremos, Él también nos negará a nosotros, hermanos. No, hermano, tenemos que compartir. Amén. También lo que Dios nos da aquí por medio de la palabra de Dios
Es parte de las riquezas que Dios nos ha dado y que tenemos que compartir, hermanos. No nos podemos quedar callados. Amén. Si nosotros nos callamos, la Biblia dice que las piedras van a hablar. El mundo va a hablar, el mundo los va a enseñar, el mundo los va a dirigir. Amén. Tenemos que hablar. Imagínense, yo me molestaba antes de que yo les predicaba a una persona, cuando recién me había vuelto cristiano, y decían, es que yo también soy cristiano. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que nunca me predicaste si viste cómo andaba? Y no me hablaste de la palabra de Dios. Imagínense que en algún momento alguna persona de todas las personas que ustedes conocen les digan lo mismo a ustedes. ¿A poco no les va a dar vergüenza? Va a ser algo muy vergonzoso, hermanos. Amén. Porque es de dar, no es solamente dar ofrenda. Hay muchas personas que no dan porque creen que se van a quedar pobres. No, hermano, la Biblia habla de muchas cosas que hay que dar. Y si Dios te dice que vas a dar, es porque Él te va a dar para que lo des, hermano. Y aún para que sobreabunde y tengas mucho más. Jacob, cuando se salió de su padre tenía dinero, hermanos. Abraham era rico. Isaac sería pobre. Le dejó la herencia a Abraham. Jacob, hermanos, cuando se salió de su padre se volvió pobre. Y fue a trabajar con su suegro, Labán. Y lo puso a trabajar, pero llegó el momento en el que él ya quería lo suyo. Y aunque él le quería robar lo que era de él, con su astucia, Dios no lo dejaba. Porque lo que va a ser para ti, Dios te lo va a dar. Amén. Siempre y cuando nosotros también seamos fieles, hermanos. Amén. Fíjense, vamos a proseguir leyendo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 8. Fíjense cómo dice. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso es parte del dar. Vamos a ver lo que es la liberalidad, lo que significa la liberalidad. Dice, la liberalidad es la virtud, cualidad o comportamiento de una persona que actúa con generosidad, desprendimiento y sin tacañería al dar o gastar sus propios bienes. Así nosotros deberíamos de hacerlo. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, hermanos, Dios tiene el poder de darnos mucho más. Porque eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. Amén. En la palabra de Dios habla de personas que eran pobres. La Biblia dice que, por ejemplo, David era un hombre pobre. Dice que no podía reclamar a la hija del rey porque era pobre, cuando el rey había prometido que él lo iba a enriquecer, pero no cumplió su palabra. ¿Y sabes quién terminó enriqueciendo a David? Dios. Amén. Lo volvió rey, porque era fiel. Amén. Si él dice que era pobre, por lo tanto su padre, Isaí, era pobre. Pero cuando llegó el profeta Samuel, le hicieron, pues se puede decir como un tipo banquete para que comiera. Amén. Y Dios exaltó la familia de Isaí a través de David. Amén. Fíjense cómo dice entonces. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, versículo 12.
¿cómo es que nosotros debemos, cada cuándo? Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Amén. Fíjense cómo dice. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuántos saben cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo es el primer día de la semana. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Amén. No es como que tienes que llegar y aquí preparas tu ofrenda. No, tú ya tienes que venir preparado. Amén. Tú ya debes de saber en tu mente, en tu corazón, cómo te fue toda la semana. No es que vas a dar más de lo que tienes. No, hermano. Vas a dar según te haya dado el Señor. Sea poco o sea mucho. Si es poco, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone, ¿sabes dónde? En lo mucho. Dice, pero si no es fiel en lo poco, menos lo va a hacer en lo más. Amén. El que es fiel en lo mucho, pues Dios le va a seguir dando. Porque la palabra de Dios dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será. Y así dice, hermanos, está escrito en la Biblia. Dice, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 7 al versículo 8. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. 2 de Corintios capítulo 9 del 7 al 8. Dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Amén. Porque agarran y, ay, es que lo voy a dar. No, hermano, si te da tristeza darlo, guárdatelo. Mejor no lo hagas, hermano, llévatelo para tu casa. Porque no va a ser acepto. Y dice la palabra de Dios que tampoco debe de ser por necesidad. Porque si lo hacemos con la alevosía de diciendo, no, pues yo voy a dar tanto para que Dios pues me dé mucho más. No, sabemos la responsabilidad de Dios, pero no es que nosotros, como decía un hermano, le vayamos a hacer manita de puerco al Señor para que nos dé. No, hermanos, Él sabe lo que tiene que hacer, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si nosotros hacemos su voluntad, Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y si tú das, si tú sabes dar conforme a la voluntad de Dios, dice aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor inmerecido, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, no solamente cuando Dios te bendiga tu vida, hermano, no solamente vas a tener para ti, vas a tener para compartir para el que tiene necesidad. Pero si hacemos conforme a lo que está escrito, hermanos. Amén. Hay muchas personas que no dan y les va bien. Y la gente se fija, dice, mira ese ni da, y le va muy bien. Y el que también viene y no da y dice, a mí me va bien aunque no dé. Pero dice la palabra de Dios que el que retiene más de lo justo, dice, viene a pobreza. Ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? Porque así primero está, así tiene, pero de repente todo le empieza a salir mal. Se empiezan a descomponer las cosas, se empieza a perder el dinero, se enferman los hijos, se enferman ellos, y en un ratito sacan todo el dinero.
como les digo, o le das a Dios o le das al diablo. Y el diablo, ¿qué crees? No te pide. El diablo viene a robar, a matar y a destruir. El diablo no te va a pedir. El diablo enferma a alguien porque él viene a matar, robar y destruir. Y vas con el doctor y 500, 1000, 2000 en medicinas. En un ratito. Imagínate. Qué terrible es que el enemigo mejor te lo arrebate. Algo que a lo mejor de buena voluntad podríamos ver dado para Dios, hermanos. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo para que leamos cómo Dios habla para todos nosotros. Levítico capítulo 14, versículo 30. Libro de Levítico capítulo 14, versículo 30. Fíjense cómo dice, hermanos. Levítico 14, 30. Dice: asimismo ofrecerás una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. Amén. Dice la palabra de Dios que se presentaban sacrificios u ofrendas. El que no podía traer un toro, traía un becerro. Si no podía traer un becerro, traía un palomino, aquí lo dice. Amén. O una tórtola y un palomino, una tórtola, ¿dónde los agarraban? A final de cuentas tenía que haber un esfuerzo, hermano, para irlo a buscar y cazar una tórtola y traerlo, presentarlo delante de Dios. Amén. Y el que no podía, dice que traía harina de trigo. Amén. Ese era en el caso de la gente que estaba. Pero hermanos, Dios sabe también, conoce nuestros corazones. Sabe si realmente tenemos o no tenemos. Y a veces nosotros gastamos mucho más en cosas que no sirven, que no edifican, hermanos. Amén. Amén. Entonces, no es como que Dios te pone una cuota. No, tú tienes que dar tanto. Como en muchas iglesias, ¿verdad? Que llegan y no, es tanto. No. Es voluntario. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, hermanos. Esdras capítulo 2, versículo 69. Amén. Aquí habla de cuando se volvió a reedificar el templo y volvieron a dar ofrenda. Amén. Esdras 2:69. Y dice la palabra de Dios así: según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. O sea, para que se den cuenta, por eso dice, Pablo dice, porque la ofrenda que ustedes dan suple lo que a los santos les falta. Amén. Aquí dice que ellos llevaron, por ejemplo, los 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo vestía a los sacerdotes, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Pero más antes dice, según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra. Amén. Según su fuerza. Amén. Porque Dios conoce nuestro corazón, sabe la capacidad de cada uno, y si cada uno de nosotros está haciendo su mejor esfuerzo, hermanos. Amén. Pero tenemos que enseñarnos a hacerlo y también enseñar a nuestros hijos que lo hagan, hermanos. Porque ¿sabes qué pasa, hermano? Es como cuando los jóvenes van creciendo y van dando un gasto, hermanos.
van dando un gasto. Cuando ellos se casan, hermano, eso no les va a ser difícil, no le va a costar nada hacerlo, porque ya está acostumbrado. Pero en este tiempo muchas mujeres son maltratadas y las tienen hasta sin comer, porque no están acostumbrados, hermanos. Así en el caso de la ofrenda, también cuando nosotros acostumbramos a nuestros hijos y van a ser bendecidos por Dios, hermano. Dice, o sea que a nosotros nos conviene dar. Por eso dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 11, del versículo 29 al 30. Amén. Fíjense cómo dice. Hechos capítulo 11, del 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Amén. Aún que dice, los discípulos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, de los que predican la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios dice, aunque los sacerdotes, dice que daban el diezmo de los diezmos, aún los mismos sacerdotes, hermanos. Amén. Es como yo, hermanos, yo no quedo exento de la obra. Amén. Porque ahí están los hermanos que participan en el servicio y saben nuestro esfuerzo que todos hacemos por dar, por participar, hermanos, en la obra del Señor. Aún yo, hermanos, me esfuerzo, no es tan fácil porque es doble trabajo, hermanos. Pero aún así me esfuerzo porque yo sé que la bendición viene de Dios. Amén. Y siempre el Señor nos está dando mucho más, hermanos. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 8:12. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 12. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermano. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, eso es estar dispuesto. Cuando no hay tristeza, cuando está dispuesto tu corazón. Dice, será acepto. Amén. Si lo damos con alegría, dice, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir? No te voy a decir, ay, vete a drogar para dar. No, eso no, hermanos. No, Dios no lo quiere, hermanos. No, Dios al contrario de eso. No quiere que pidas prestado. La Biblia dice que te pedirán prestado a ti y tú no pedirás prestado. Es al revés, hermano. Amén. Pero para que eso pase necesitamos ser fiel en lo poco. Si tenemos poco, tenemos que ser fiel hasta que llegue la bendición. No es como que vamos a condicionar a Dios. No llega, Señor, ya no lo voy a hacer. No, tú hazlo, hermano. Tú hazlo, en algún momento va a llegar la bendición a tu vida, porque Dios es fiel. La Biblia dice que es fiel quien lo prometió. Amén. Y es poderoso para cumplir lo que Él promete. Entonces, la palabra de Dios dice que según lo que tenemos, debemos de dar. Amén. Eso no quiere decir que no sufrimos de repente carencias. Puede pasar, Dios puede probarnos, como a Job también.
Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que él estaba preparado para todo. Él sabía sabía vivir en abundancia y sabía vivir también en escasez, hermano. Dice, para todo he sido preparado. ¿Por quién? Por Dios. Amén. Y si vivían en escasez no andaba renegando. Sabía que tenía que resistir y permanecer en la presencia de Dios. Amén. Amén. Vamos a proseguir. Vamos a leer Génesis capítulo 14 al versículo 20. Génesis capítulo 14, versículo 20. Amén. Fíjate cómo dice. Así dijo Abraham, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Quiero que ustedes se den cuenta que en esta parte todavía no estaba la parte de la ley donde dice, indefectiblemente diezmarás de todo lo que tienes. Todavía no era la ley, hermanos. La ley es hasta el libro de Éxodo. Amén. ¿Por qué lo hizo Abraham? Lo hizo como agradecimiento de que había tenido la victoria sobre los reyes que tenían cautivo a su sobrino Lot. Abraham fue y lo rescató, hermanos. Peleó contra 4 reyes. Imagínate, hermanos. Imagínate hasta dónde llegaba lo que Dios le había dado a Abraham, que tuvo la capacidad de derrotarlos, hermanos. Él no era rey en ese momento, en la carne. Amén. Y Dios le dio esa victoria. Y como agradecimiento a Abraham, ¿qué hizo? Le dio el diezmo de todo lo que tenía, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Amén. Génesis capítulo 28 del 20 al 22. Les había hablado que Jacob se salió de su padre y se volvió pobre, porque no tenía nada. Bueno, no tenía nada, ya se había llevado la bendición de Esaú. Nomás le había robado la bendición, era lo único que necesitaba para tenerlo todo. Amén. Génesis capítulo 28 del 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto? ¿Cuántos saben lo que es un voto? Es una promesa. Amén. Jacob hizo una promesa a Dios. Amén. Y la promesa que hizo Jacob con Dios fue así, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No había ley todavía. No estaba, el Éxodo fue muchos años después, hasta Moisés, 400 años, un poco más de 400 años. Amén. Donde el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Y todavía no había ley y él ya había prometido a Dios, se comprometió. Pero fíjense cómo fue la promesa, no crean que Jacob era tonto. Dijo, si me bendijeres, si me dieres pan para comer y vestido para vestir,
y me hicieres volver en paz, porque Esaú, su hermano, lo quería matar porque le había robado la bendición. Amén. Y Dios prosperó a Jacob, hermanos, y lo volvió en paz, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Cuando sus hermanos de José iban a buscar el grano a Egipto, llevaban dinero, hermanos, llevaban oro, llevaban plata, hermanos. ¿Por qué? Porque tenían dinero. Amén. ¿Por qué? Porque era fiel, hermanos. Amén. Entonces, eso es un voto, es una promesa que uno hace a Dios. Y dice la palabra de Dios, si tú me bendices, yo lo voy a dar. Amén. Entonces todavía no había ley, no existía, bueno, sí existía, pero no se había dado al hombre. Amén. Entonces, esta es la manera en que ellos prosperaron. Vamos a leer quería mostrarles un versículo, Hechos capítulo 18 al 18, para que ustedes se den cuenta que hasta este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, se seguían haciendo votos, hermanos. Amén. Se hacían votos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 18, versículo 18. Amén. Dice aquí, Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué quiere decir? Que había hecho una promesa a Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, vengan y paguen sus votos a Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que le promete, no, Señor, yo me comprometo. No es que le va a decir a la gente, sino que es con Dios. Se compromete y lo hace. Amén. Y muchos de los que llegan a hacer votos es porque buscan algún favor de parte de Dios. Amén. Pero si nos comprometemos a algo, tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacerlo para que Dios se complazca de nosotros, porque hay muchas personas que prometen y no cumplen. Amén. Dice, cada uno como propuso en su corazón. Amén. Luego, por ejemplo, hay cosas que Dios te pone en tu corazón. Ya hace falta esto. Yo creo que lo voy a comprar. Tú no lo sabes, pero Dios lo está poniendo en tu corazón para que tú lo hagas. ¿Sí? Y cuando no lo hacemos, hermano, Dios no se agrada. No tenemos, si algo nos comprometimos, aún en nuestra mente, porque Dios ve nuestros pensamientos. Amén. Él conoce las intenciones del corazón, dice la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Amén. Porque no es algo que te vino de ti mismo. Es algo que Dios puso en tu corazón para que tú lo hagas. No para hacerte mal. No. A ver, Dios lo hace para que tú lo hagas y Él bendiga tu vida, hermano. No es algo que nada más así se te vino a tu mente. No. Que es algo que Dios lo pone. Dios nos pone en nuestro corazón muchas cosas que dices, yo quisiera hacer esto, y no lo hacemos, y no hay esa bendición. Amén. Para que nos demos cuenta que se pueden hacer votos a Dios, así como Pablo, él andaba predicando, no cargaba dinero ni nada de eso. Pero agarró y ¿con qué hizo voto?
lo más seguro es que hizo un voto nazariato, hermanos. Sí, de dejarse crecer el pelo y cortárselo en cierto tiempo, por eso dice que se rapó la cabeza. Amén. Entonces vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer Malaquías capítulo 3 del 10 al 12. Malaquías capítulo 3 del 10 al 12. Amén. Fíjense cómo dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es lo que dice ahí, cuando dice que es poderoso es Dios para hacer que sobreabunde. Amén. Como lo dice en Primera de Corintios, lo acabamos de leer, si se acuerdan, ¿verdad? Que dice que poderoso es Dios para hacer que en nosotros abunde toda gracia. Amén. Y aquí dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Pruébame, hazlo, tráelo. Amén. Pero necesitamos ser fieles, hermanos. Amén. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, hermano, la gente junta, pero lo que tiene, hermanos, en un ratito no le rinde, hermanos. Todo es para pagar. Y dice la palabra de Dios, dice, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que la bendición de Dios se va a ver sobre tu vida, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la gente se queda viendo. Oye, mira. Hasta se quedan porque se sorprende la gente. ¿Por qué? Porque saben que eres hijo de Dios. ¿Y quién va a ser glorificado? Dios. Mucha gente tenemos a veces la idea de que debemos de ser humildes y a veces confunden la humildad con la pobreza, hermanos. Y eso no debe de ser así, hermanos. Nosotros, que somos hijos de Dios, debemos andar bien arreglados, hermanos, bañaditos. Si nosotros decimos, yo soy humilde, no, yo soy como Jesús, voy a andar en chanclas. No, en ese tiempo andaban en chanclas porque así era la vestimenta, una túnica, hermano. Amén. Ahora nosotros traemos la bandera de Cristo. Sí. Cuando tú tienes un trabajo y quedas mal en tu trabajo, ¿sabes a quién estás haciendo quedar mal? A Dios. ¿Sabes qué dice la gente? Y es cristiano y me quedó mal. Así dice la gente, hermanos. Cuando tú haces bien tu trabajo, ¿sabes qué dice la gente? Es que él es diferente. Ve cómo ese sí sigue la palabra de Dios. Ese sí, hasta la misma gente a veces dice, ese sí es cristiano, paga todo lo que debe. No, a nadie le debe nada, hermano. Al contrario, si puede te ayuda. Amén. Entonces nosotros damos testimonio a Dios hasta con el trabajo. Amén. Muchos dicen, no, es que Dios ve lo de dentro, no lo de fuera.
Pero la Biblia dice que limpia lo de dentro y lo de afuera también será limpio. Pero si lo de afuera está sucio, pues también lo de dentro, hermanos. ¿Verdad? Yo les digo porque cuando yo andaba tomando y andaba ahí mal en la calle, hermanos, así andaba, hermanos, estaba sucio por dentro y por fuera, hermanos, andaba mal. La gente me veía mal. Ahora los que me conocieron, ahí está el hermano Samuel, cuando hemos encontrado gente que dice, yo lo conocí, no andaba bien mal. No, ahora ya hasta se viste bien, ¿verdad, hermano? Dice, ya hasta se... No, andaba bien mal, dice. Entonces ya damos un testimonio a Dios, hermanos. Saben que Dios existe y que es poderoso para hacer la obra. Amén. Entonces Dios quiere que lo probemos, hermano, que lo hagamos según lo que ustedes quieran, según conforme. El diezmo, por ejemplo, una persona que da el diezmo no es de que tú le vas a dar todo tu dinero a Dios, hermanos. El diezmo, por ejemplo, cuando la gente que lo llega a dar es el 10% de su dinero. Se ganó 100 pesos en una semana y va a dar 10 pesos. ¿A poco es mucho? Se va a quedar pobre. Por eso, dice, a veces dice, han de pensar la gente, no, es que el pastor lo dice porque quiere dinero. No, hermano, el apóstol Pablo dice, a ustedes les conviene. Porque si Dios me quiere dar a mí, hermano, también tengo mi trabajo. El apóstol Pablo, hermanos, era como un constructor de casas, como un albañil. Dice que él hacía tiendas de acampar, hermanos. Él ganaba su propio dinero. Incluso dice que rentó un lugar para predicar la palabra de Dios. Imagínense. Él mismo dijo, el que no trabaja, que tampoco coma. Amén. Y está hablando, por ejemplo, acerca de la palabra de Dios, porque dice que andaban muchos entrometiéndose en lo ajeno, no haciendo nada. Y él les dijo, el que no trabaja, que tampoco coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque querían andar allí, en las casas, comiendo. No. Dice que el obrero es digno de su trabajo. Si tú vas a predicar y te dan de comer, es porque Dios lo está haciendo, hermano. Es digno de su salario. Amén. Si le llegan a dar una ofrenda, es el Señor, hermano. Es digno de su salario. Pero el Señor no quiere que andemos pidiendo, hermano, dame, hermano, necesito, préstame. No. Dios, ayúdame. Todo eso, hermano, es una maldición. La pobreza es una maldición, hermanos. La Biblia lo dice. Empobrecerás, dice la palabra de Dios. Vas a plantar y no vas a cosechar nada. Es una maldición. Amén. Y esa maldición se tiene que romper de nuestras vidas. Amén. Hay gente que se va y trabaja todo el día y poquito junta nada más. Trabajó todo el día y no ganó nada. Amén. Porque no es fiel. Si ganas poco, da poco. Pero da, hermano, acuérdate, y Dios se va a acordar de ti también, hermano. Hazlo, pruébalo, como dice aquí la palabra de Dios. Amén. Fíjate cómo dice, Proverbios 11 del 24 al 25. Amén. Fíjate cómo dice. Proverbios 11 del 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Amén. No, y es una repartición, hermano. Vamos a apoyar a esto de la iglesia, vamos a apoyar esto, vamos a apoyar el otro. Y está repartiendo. Y hay que darle al pobre todavía. Hay que darle para que le demos de comer a la gente que está allá afuera. Y eso no te va a llevar a la pobreza, hermano. Eso, ¿sabes a dónde te va a llevar? A la riqueza.
Y no solamente vas a estar haciendo tesoros en el reino de Dios. Dios también promete bendecirte aquí en esta tierra, hermano. Amén, gloria a Dios. Lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y hay gente que de la pobreza no sale, no pasa. Le roban aquí, le roban allá. Hasta pasa que te piden prestado y no te pagan. Todo eso es una maldición, hermanos. ¿Sí? No, porque nosotros no andamos prestando y no, por ejemplo, imagínense, y luego pasa al revés, que a veces prestamos ni de lo que tenemos. Hay gente que la endrogan. No lo tiene, ya lo endeudaron. Imagínate, qué tremendo, ¿no? No, hermanos, no. Cuando alguien te pida, hermano, lo prestado es, ¿cómo dicen? Va de la mano con lo regalado. Prestas y olvídate, hermano. No, por eso mejor, si alguien te pide prestado o un hermanito necesita, mejor dale algo en lo que tú digas, me voy a desprender de esto. Aunque tú le digas, te lo presto, pero tú ya sabes en tu mente que es regalado, hermano. Amén. Ya, olvídate de eso, hermano. Mejor apóyale. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que hasta porque le prestó un hermano a otro, ya no vienen a la iglesia. No, es que ya no. Hasta de iglesia se cambian, hermano. Sí, por eso no se presten, mejor apóyale con algo, hermano. Amén. No pasa nada. Dice que si tu hermano empobreciera, acógelo tú, dale tú. Pero bueno, también los que están prósperos, no tienes para ti y vas a traer a otro, imagínate, va a estar difícil la situación, hermano. Amén. Hay que esperar a que el Señor nos prospere, hermano. Amén. Amén. Dice, pero viene a pobreza, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Fíjense, vamos a leer Malaquías. No, perdón. Me equivoqué. Ahora aquí está. Ageo, capítulo 1, del 2 al 11. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ageo, capítulo 1, del 2 al 11. Fíjense cómo dice, hermanos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Amén. También eso habla de cuando faltamos a la iglesia. ¿Cómo queda la casa de Dios si faltamos a la congregación? Desierta, hermano. ¿Estará bien? Dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eso es una maldición. ¿Por qué? Por no acordarse de la obra de Dios. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Amén.
subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. ¿Por qué va a ser glorificado Dios? Porque si tú traes, Él va a bendecir tu vida, hermano. Amén. Dice, dice, ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros, ¿qué? La lluvia, es una maldición. Amén. También muchos por no estar en la presencia de Dios, hay algunos que les decimos, acércate a Dios. ¿Y saben qué dice la gente? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y como les digo, les he dicho varias veces, a muchos dicen, no, es que no, trabajo mucho. Y luego les digo, ¿así has de tener de dinero? No, dice, no tengo, es lo que más me falta. Digo, ¿cómo puede ser posible que trabajas mucho y no tienes, ¿no? El que trabaja mucho debe de tener mucho, no al revés. Pero ahí nos estamos dando cuenta que es una maldición en la vida de ellos. Y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Es como cuando Adán pecó. ¿Qué le dijo Dios? Maldita será por ti la tierra. Con espinos y cardos, dice que ibas a comer de la tierra. Amén. ¿Qué es eso, hermanos? Es una maldición. Por causa del pecado, hermanos. Hay gente que está en el trabajo y no lo soporta, se aburre, se desespera, siente que el día se le hace bien largo, hermano, no se acaba el día en el trabajo, ¿sí? Y eso también es una maldición, hermanos. Pero cuando nosotros hacemos la obra de Dios, hermano, mira, hasta el tiempo se va así rápido. Ya se acabó. Ya se acabó el día rápido. No, se acaba. Y disfrutas cuando es tiempo de disfrutar. Sientes que el tiempo se va lento, lo estás disfrutando bien a gusto. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hay de verdad en nuestro corazón y la capacidad de cada uno de nosotros en el dar. Amén. Miren, vamos a leer Malaquías 3:8, solamente como una referencia, hermanos. Vamos a leer Malaquías 3:8. Amén. Uno antes, ándale ahí. Malaquías 3:8. Fíjense cómo dice. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Será que la gente nomás le robaba a Dios en ese tiempo? Miren, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, para que nos demos cuenta cómo hay veces que hay Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, para que nos demos cuenta que la gente sigue queriendo engañar a Dios. ¿Y qué creen? Dios no puede ser engañado. Amén. Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice. Pero cierto hombre, llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles andaban predicando, dice que todos eran de un mismo corazón. Vendían sus cosas y le daban al que no tenía, y que no había ningún necesitado entre ellos. Y dice la palabra de Dios que empezaron muchos a vender sus propiedades
El que tenía a lo mejor 2 terrenos o 2 casas, decía, no, pues ¿para qué quiero la otra? La voy a vender. La vendía y traía el dinero a los pies de los apóstoles para que se ocupara para la obra. Y así hicieron sucesivamente varios, incluso Bernabé, que después se volvió apóstol también de Jesucristo. Así lo hizo. Y entonces estas personitas dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero ellos solamente lo propusieron en su corazón. No se lo dijeron a nadie, lo propusieron en su corazón para Dios. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que nadie sabía lo que ellos habían propuesto. Dijeron, mira, ellos lo están haciendo, vamos a hacer lo mismo, vamos a vender esta heredad y la vamos a dar al Señor. Y vamos a ver qué pasó. Dice aquí, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que él había pensado vender la heredad y darlo todo. Pero él dijo, no, es mucho dinero. ¿Cómo crees? Como que le vamos a agarrar una parte y nomás vamos a llevar una parte. Es como que tú te comprometes. No, ¿saben qué, hermanos? Yo voy a vender ese carro. Es un voto, una promesa. Yo voy a vender ese carro y voy a traer como ofrenda lo que me den. Pero le dan a lo mejor 100,000 y dice, no, es mucho. No, mejor le voy a dar 50. Al fin nadie me oyó. Así pensaron ellos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Amén, estaba mintiendo, estaba sustrayendo. ¿Qué es sustraer? Cuando alguien sustrae algo de una casa es como un robo. Por eso la Biblia dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, si tú te hubieras quedado tu heredad, no había problema. ¿Sabes por qué? Porque es tuya y tú puedes hacer lo que quieras con lo tuyo. Dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, y si tú hubieras vendido tu heredad y no hubieras prometido nada, tú la vendes y te quedas con todo y no hay problema porque es tuyo. Pero ¿qué crees? Ya lo habías ofrecido. Dios te oyó cuando tú lo ofreciste. Y dice aquí, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esas cosas. Amén. Amén. Qué maravilloso. Entonces nos damos cuenta que a Dios no lo podemos engañar. Amén. Entonces por eso, si vamos a hacer algo, hagamos las cosas bien, hermano. No al rato te estés repitiendo, ay no, es que eso es cuando dice, no des por tristeza ni por necesidad, porque ella le estaba dando tristeza y ya estaba sustrayendo. No, si tú prometes algo, dalo, hermano. Dalo, porque aquí nadie, ¿qué crees? Nadie te está obligando a nada.
Solamente te estamos hablando de las bendiciones que hay por el dar. Y si tú te comprometes en algo, hermano, es como Ana, que pidió un hijo, pero hizo un voto. Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico para ti todos los días de su vida. Y nació el hijo. Y al Canaán le dijo, cumple a Jehová lo que has prometido. Sí, porque era un hombre recto delante de Dios. Y lo llevó, y Dios le dio más hijos a Ana. Era estéril. Así Dios puede hacer. Si tú prometes algo y Dios te lo da, cumple lo que prometiste. Amén. Si no, no prometas nada. Vamos a seguir leyendo acerca de este tema. Primera de Crónicas 29 del 2 al 17. Veintinueve del 2 al 17. 29. Yo dije 20. Del 2 al 17. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. 29 del 2 al 17. Fíjense la ofrenda de David, hermanos. Amén. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedra de ónix, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Dice que eso preparó para la casa de Dios. Pero él estaba en la ley. Eso era parte de su diezmo, hermanos. Él preparó su mejor ofrenda. Esa fue la ofrenda de la mejor que dio en toda su vida. David. Pero la Biblia dice que David tuvo paz en todos sus días. No hubo un enemigo que lo pudiera resistir, nadie. Ninguno pudo contra David. A todos sus enemigos los venció y dice que tuvo paz en toda la tierra. Era el rey, fue el rey más poderoso, ¿no? Le tenían temor. Amén. Y dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, o sea que tenía amor a la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Y sabes quién era David? Ese David que lo llamaron atrás del redil de las ovejas, era el que cuidaba a los animalitos, hermano. Dice que él era pobre, él mismo lo mencionó. Tu siervo es pobre, ¿cómo voy a desposar a tu hija? Soy pobre, no cumpliste lo que me dijiste. Pero él era pobre, y ve hasta dónde. Una persona que no tenía nada que dar, aun cuando lo tuvo, o sea, de lo mucho que tenía, dio mucho, hermano. Y por causa de él, su hijo fue bendecido, hermano. Por causa de él, su hijo, Dios tuvo misericordia de su hijo, aunque andaba bien mal. Porque él era fiel, hermanos. Amén. Dice aquí, 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Todavía le pregunta a sus súbditos. ¿Quién quiere unirse conmigo?
Como lo que estamos haciendo, por ejemplo, del terreno, ¿va? Yo estoy participando y ¿qué les digo? ¿Quién quiere unirse conmigo? ¿Quién me quiere ayudar? Amén. Y dice, entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de las haciendas del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jael Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Eso es no por tristeza ni por necesidad. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué quiere? En Él está, por eso debemos de agradarle a Dios, porque en Él está el hacer grande a quien Él quiera. Él quita y pone reyes, dice la palabra de Dios. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, él estaba reconociendo, ¿quiénes éramos? ¿Quién fue el ejército de David? ¿Cuántos saben quién era el ejército de David? Malhechores, dice que era el ejército de David. Lo peor, lo menospreciado, hermanos. Lo menospreciado. Lo que nadie quería, hermanos. Y eso es un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Qué somos? Lo peor. Pero tú tienes que saber lo que Dios dice. Que de lo que somos, Dios puede hacer lo mejor. Puede glorificarse. Por eso dice, ¿quiénes somos? ¿Quiénes éramos? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente, dice. Algo espontáneo lo hizo. Sí, cierto, vamos a hacerlo. Sí, cierto, mira, no hemos dado, vamos a participar. Vamos a ver el poder de Dios. Y tuvieron paz todos ellos, juntamente con David, hermanos. Amén. Hasta sus días, hasta el reinado de Salomón, se acabó el reinado de Salomón y entonces ya se empezaron a olvidar de Dios otra vez. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, hermanos. Eclesiastés 2, 26. Fíjate cómo dice, hermano. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo.
mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense cómo dice, que el que le agrada a Dios le da ciencia, amén, y gozo, amén. Y al pecador, ¿qué le da? El trabajo de amontonar para dárselo a quién, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Agradarle a Dios, para que todo lo que los demás tengan venga a nosotros, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Amén. Tenemos, eso es hacer la voluntad de Dios. Lo leímos la semana pasada. Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjense cómo dice en Josué capítulo 1, versículo 8. Ya lo hemos leído muchas veces, ya deberíamos de saberlo de memoria. Pero vamos a leer esta parte, hermanos. Josué capítulo 1, versículo 8. Fíjate cómo dice, hermano. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vamos a hacer, si guardamos y hacemos conforme a lo que dice en la palabra de Dios, vamos a hacer ¿qué? Prosperar nuestros caminos. Lo dice Dios en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, gloria a Dios. Dice aquí, vamos a leer algo muy importante, hermanos. ¿Por qué se cierran las iglesias? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay de repente lugares donde había una iglesia y se cierra. Hay por dos motivos. Algunas porque son malos y Dios los cierra. Pero también hay lugares donde se predica de verdad la palabra de Dios y también se cierran, hermanos. Amén. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 6 al 7. Ahí donde estábamos hace un rato, pero siguiente libro. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 6 al 7, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Crónicas 29, del 6 al 9. Fíjate cómo dice, hermano. Dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Cuando dice que el fuego no se tiene que apagar, tiene que arder de día y de noche, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que dejaron, o sea, empezaron a dejar aún de sacrificar a Dios, de ayudar al pueblo, a los siervos de Dios. Fíjense, vamos a leer Nehemías 13, del 10 al 12. Para que nos demos cuenta cómo fue pasando, hermanos. Amén. Nehemías 13, del 10 al 12. Fíjense cómo dice Nehemías 13, del 10 al 12. Dice aquí, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno
a su heredad, se regresaron para su casa, hermano. ¿Por qué? No había. ¿De dónde iban a comer? ¿De dónde iban a vestir, hermanos? No había de dónde. ¿Y qué hicieron? Se regresaron para su casa. ¿Y qué hicieron? Pues cerraron la iglesia, cerraron el templo, hermanos. Eso fue lo que pasó. Y dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Por qué? Porque el diezmo era para el levita, para el huérfano y para la viuda. Amén. ¿Por qué? Porque traen, y como hay lo suficiente, se le lleva a los pobres. Lo que nosotros estamos empezando a hacer para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, por falta de eso, se cierra. Y ahorita vamos a seguir leyendo, hermanos, que no lo dice solamente para ese tiempo. Dice la palabra de Dios, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los animales? No, lo dice por nosotros, porque con esperanza debe de arar el que ara. Dice la palabra, es el que trabaja, debe de tener la esperanza de ¿qué? De recibir algo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 5 del 3 al 6. Ya vamos a terminar casi, hermanos. No, ya terminamos, creo. Ya terminamos. Con ese vamos a terminar. Santiago capítulo 5 del 3 al 6. Solamente son unos versículos acerca de este tema. Amén. Santiago capítulo 5 del 3 al 6. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes. Como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama al jornal de los obreros, que han cosechado vuestra tierra, y el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dice, no han pagado el jornal, el trabajo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene para deleitarse en el mundo. Mucha gente, bueno, no hablo por todos, hermanos, pero por los que tienen, se va de paseo aquí, se va de paseo allá, come de esto, come del otro, come de... Entonces, y se están deleitando, hermanos. Pero el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna, hermanos. Amén. La Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra, que los hagamos en el reino. O sea, que nos preocupemos por el reino. No te digo que no disfrutes. Amén. Pero también tenemos que participar. ¿Por qué? Porque Dios te puede dar todavía mucho más. Amén. Amén. Pero tenemos que ser fieles, hermanos. Es como Job. Dice que se preocupaba aún por sus hijos. ¿Qué hacía? Dice que presentaba sacrificios por cada uno de sus hijos. Y decía, tal vez mi hijo habrá pecado. Amén. Tal vez sus hijos murieron. No sabemos si andaban en pecado o no andaban en pecado. Pero lo que podemos saber es que Dios tuvo misericordia, hermanos. Amén. Tuvo misericordia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces, ese mensaje es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a despojarnos, hermanos. Tenemos que aprender a dar.
Bueno, como les digo, no lo digo por todos. Cada uno de nosotros sabe lo que hace. Amén. ¿Cómo está su corazón? Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya.